Eh, ¿Por qué NIC SP? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué significa esta convergencia? Bueno, la verdad es que podemos decir que las contabilidades internacionales llegaron a esta parte del continente con el ánimo de uniformar la elaboración y presentación de los estados financieros del sector público. Así, su aplicación, elaboración y presentación de los estados financieros a los usuarios permite entonces una globalización, una estandarización estructurada de los estados financieros a los usuarios, quienes son estos los que finalmente analizan, ¿no es cierto?, lo ocurrido en un periodo determinado. Los balances son o representan una administración financiera, una gestión de un periodo determinado. Y están hechos para terceros, para los usuarios, quienes son los que revisan y opinan sobre lo que se hizo en un periodo. Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Una municipalidad, si bien es sector público, sin embargo, maneja recursos y esos recursos son los que a través de las distintas transacciones van generando una información financiera que la comunidad necesita saber, conocer. Es como una rendición de cuentas. Entonces, y los usuarios son, bueno, el vecino, el negocio de la esquina, de lo simple a lo más complejo, como la propia Contraloría General de la República, cuando empieza a auditar algunas partidas que son, por ejemplo, llamadas a ser revisadas, auditadas, producto de un escándalo, producto de una investigación periodística. La información financiera de una municipalidad es de interés público. El otro día salió un artículo muy interesante y ahora un libro de un escritor, Otone, que comenta el caso de Valparaíso. Cómo Valparaíso en los últimos 50 años, siendo uno de los puertos más importantes del mundo, cae a una situación actual. El puerto de San Antonio se adelantó y entonces los puertos tienen que competir, tienen que modernizarse y generar, ¿no es cierto?, una certeza de servicio, de prestar servicios de acuerdo a los tiempos actuales. Entonces, la municipalidad tiene un rol muy importante en una comuna, por ejemplo, Valparaíso. Eso es evidente. Y la municipalidad
su líder es elegido por la comunidad. Por lo tanto, lo que sucede ahí es un tema interesante de estudio. Hay que comprar el libro. Entonces, es evidente en Chile cuáles son las municipalidades líderes, innovadoras. Y detrás de eso están las personas. Entonces, las NIC y SP son normas contables, son normas internacionales contables que tienen un estándar internacional y que son más exigentes, incorporan conceptos de mercado. Entonces, aquí hay que, para poder entender este tema, hay que partir del inicio, que es el mercado. El mercado es la oferta y demanda, ¿no es cierto?, de productos. Hay un concepto milenario que es el comerciante. Antes de Cristo, el comercio existía y nosotros trasladábamos nuestros productos de un lugar a otro para enajenarlo y, ¿no es cierto?, el trueque. El ser humano descubrió de que ese era un esfuerzo demasiado, ¿no es cierto?, trasladar toneladas de alimentos y vestuario para intercambiar. Entonces, crea la moneda. Y ahí entonces se mejoró la comercialización y empieza entonces a incorporarse un nuevo método de hacer negocios. Y en ese negocio alguien dijo, bueno, hay que ponerle impuesto a esta cuestión, porque los estados se tienen que financiar, ¿no es cierto? Entonces el estado se representa a sí mismo manejando el monopolio de la seguridad, por ejemplo. Nosotros vamos a colocar la seguridad. La seguridad antes estaba en las propias familias, pero no, el Estado va a se hace cargo de la seguridad territorialmente y interno y externo. Entonces, nosotros vamos a hacer un ministerio, ¿no es cierto?, de la cultura. Entonces lo financian los impuestos. En cada territorio vamos a colocar organizaciones, por ejemplo, gubernamentales, por ejemplo, la municipalidad, pero hay que financiarla, entonces lo financiamos con el impuesto. Y bueno, eso, de acuerdo a lo que hemos visto, genera entonces un presupuesto. ¿Cómo financiamos los gastos del Estado? Bueno, a través de los impuestos y de los propios ingresos del Estado. El Estado tiene ingresos porque es dueño de una buena parte de los activos del país. El Estado recibe ingresos por conceptos de, ¿no es cierto?, de las concesiones terrestres, marítimas, solares, ahora que están de moda. Concesionan mineras, sectores territoriales para la explotación minera, extracción de cobre, de oro, hierro. El Estado concesiona las aguas marítimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de los salmones. Entonces el Estado tiene sus propios recursos
sus propios ingresos, tiene sus propias empresas, ENAP, por ejemplo, la Casa de Moneda, por ejemplo. Tiene miles de empresas el Estado, entonces el Estado es parte del mercado. El mercado, ¿no es cierto?, es la oferta y la demanda, productos y servicios. El Estado es una organización que se maneja con los mismos criterios que una gran empresa. Una municipalidad se maneja de la misma manera que se maneja una gran empresa. Es jerarquizada, tiene su presupuesto, tiene ingresos propios, tiene ingresos que provienen del Estado para administrar esos recursos. Compra, vende, contrata personas, despide personas. Crea incentivos de empleabilidad. Y bueno, y se maneja con una estructura de mando como cualquier otra organización empresarial. Entonces, lo que tiene es la cercanía con la comunidad y el interés de la comunidad, el interés del manejo de los recursos. Entonces, es de interés público, es de interés de la propia Contraloría, es de interés del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, del propio Servicio Puesto Interno, de la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, del inversionista, del proveedor, es de interés del prestatario, es de interés de las fundaciones, corporaciones, organizaciones internacionales. Una municipalidad es de interés. Y la municipalidad, la forma de revelar información es a través de sus estados financieros, a través de sus memorias, que es lo que hace en un periodo determinado. Cuánto ingresa y cuánto dinero sale. Entonces, esos dineros se muestran en la memoria. Y, por supuesto, que es de interés permanente el manejo de los dineros. Y ahí hay otro tema que vamos a conversar también, porque en el primer curso yo les hice ver que detrás de esto, el fondo de este asunto es el dinero, la ruta del dinero, el origen y destino del dinero. Ese es el fondo del asunto. Las normas contables me permiten estructurar estos ingresos y estas salidas de dinero. Lo que tengo, mis activos, lo que debo, mis pasivos, y la diferencia entre activo y pasivo es lo que tengo, mi patrimonio. Pero detrás de eso, insisto, está el dinero, está el mercado. No puedo, en estos cursos, no puedo olvidarme de los conceptos que significa un mercado. El valor razonable, el costo histórico, el costo corriente, el costo de reposición, el costo amortizado, el valor realizable neto, el deterioro de valor de los activos, el avalúo fiscal,
la tasación comercial. Todo esto son cosas de mercado que se le pide a los estados financieros del sector público incorporarlo para poder presentar activos y pasivos a valores de mercado. Entonces, si logramos que las municipalidades apliquen NIC, SP, entonces vamos a lograr que los estados financieros sean medidos, comparados. Vamos a poder comparar, que es lo más importante. La normativa 6820 es una norma que no tiene, ¿no es cierto?, estos conceptos. Entonces conocíamos las debilidades de esa normativa. Por eso se cambia por otra normativa, que son las normas internacionales contables para el sector público. Pero el origen de las normas internacionales contables están en las NIF, en las IFRS Full. ¿Qué significa IFRS? IFRS es la sigla en inglés. En castellano es NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, ahí nacen las normas para el mundo privado. ¿Y por qué? Bueno, porque ustedes ven las empresas internacionales son verdaderas organizaciones con un poder de patrimonio, de riqueza que pueden comprar un país entero si quieren, o pagar la deuda de un país si usted quiere. Entonces, el negocio internacional, ¿no es cierto? El negocio internacional es de tal tamaño que urge la necesidad de transparentar las transacciones. ¿Y cómo hacerlo? Normando el mercado, las normas contables para todas las empresas del mundo privado. Las reglas son las mismas para todos. Y así entonces es como las organizaciones se manejan y se transparentan a través de su valorización en la bolsa. La bolsa es otra empresa donde se permite comprar y vender acciones. Y eso es el mercado. La bolsa es fiel, ¿no es cierto?, representación del mercado. Ahí la gente compra y vende acciones día y noche. Y la propiedad, entonces, de una empresa es dinámica. Una municipalidad no tiene esa situación. ¿Por qué? Porque se maneja de otra forma, no emite acciones. Usa los recursos según presupuesto y genera ingresos propios por la prestación de servicio o por producir productos y venderlos. Sin embargo, debe elaborar estado financiero justamente para, ¿no es cierto?, informar a los que es de interés, a los usuarios. Entonces, cuando nosotros trabajamos, sabemos que es de interés público lo que se hace. Entonces, cuando yo voy a la municipalidad,
como ciudadano, lo primero que observo, ¿no es cierto?, es la seguridad, la prestación del servicio, el horario, la atención de público. Observo las infraestructuras, veo si puedo estacionar o no. Observo cómo funciona el asunto, ¿no es cierto? Y todos esos recursos uno lo evalúa y considera bueno o malo. Pero ahí estamos, necesitando un documento. O, ¿no es cierto?, queremos pagar porque la ley lo pide, por ejemplo, pagar la patente comercial. O queremos pagar, por ejemplo, el permiso de circulación. O, ¿no es cierto?, queremos pedir permiso para un nuevo domicilio comercial. Entonces, ¿para qué nosotros queremos presentar estado financiero bajo una norma internacional? En realidad son países que se ponen de acuerdo en decir, a todos nos conviene presentar estado financiero estandarizado, universalmente aceptado, y eso genera beneficios. ¿Cuáles beneficios genera? Bueno, la credibilidad. Genera beneficio de la transparencia, de la imagen fiel, lo que a veces complejiza el asunto cuando queremos negociar. Si mis estados financieros no son transparentes, no son confiables, lo más probable es que tenga problemas serios de renovación de material, por ejemplo. Entonces, el caso, por ejemplo, de Viña del Mar, ¿no es cierto? En Viña del Mar, la municipalidad hace rato, muchos años, que se sabía que había un mal manejo de los recursos. Se sabía. Sin embargo, poco se hace para resolver ese tema y hoy día tenemos un juicio o varios juicios y todos los días hay información sobre el uso de los recursos. Origen y destino, la ruta del dinero. De eso hablamos. Cuando hablamos de activos, son activos que se generan producto de un desembolso. Y si yo desembolso y no tengo activo, entonces significa que tengo un gasto. Y los gastos hay que justificarlos. Si corresponde o no corresponde. Las cuentas por cobrar, por ejemplo, es un tema. Últimamente hemos estado escuchando en la televisión cuentas por cobrar que no se cobran. Por ejemplo, las licencias médicas. Entonces, ahí, bueno, pero es que, y entonces, ¿por qué no se cobra? En una empresa privada, cobrar las licencias, si no las cobras, te despiden. Y acá no hay una preocupación mayor, entonces, como que el dinero cae del cielo, y el dinero no cae del cielo, hay que cobrar. Hay que hacer los trámites. Es que la licencia salió rechazada. Bueno, como todo el mundo, hay que volverla a ingresar. Es que el COMPIN todavía no me resuelve. Bueno, hay que hacer una
una gestión ahí, ¿por qué? No resuelve. Es que a mí me pagaron el sueldo, así que ya para mí no es un problema. Sí, es un problema, porque si no paga, te lo vamos a descontar. Entonces, esas políticas hay que alinearlas. No es posible que una municipalidad tenga miles de millones, 7.000 millones de pesos en cobro. La municipalidad de Viña del Mar. Si yo no cobro, bueno, ¿quién se hace rico y quién pierde? Entonces el ser humano, en general, el ser humano, al no hacer su pega, genera distorsiones de mercado. El mejor ejemplo, el seguro. Si usted paga el seguro, pero si no lo cobra, el seguro feliz va a ganar plata. Entonces, por ejemplo, el seguro es obligatorio, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, el seguro obligatorio tenía un valor sobre 20.000 pesos al inicio. Y hoy día está menos de 10.000 pesos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el seguro está cada vez más barato? Porque la gente no lo usa. Tan simple como eso. No lo usa o no lo sabe usar. No sé si hay muchas cosas así. Muchas cosas. La empresa aseguradora ganan plata porque uno no usa su seguro. Entonces, cuando, por ejemplo, el seguro del transporte, ¿no es cierto?, que es el seguro que todos compramos, un accidente, uno va a la posta y se atiende. Uno no hace uso del seguro. Hace uso de su ISAPRE, de FONASA, y si es laboral, no va a la mutual, no hace la mutualidad. Todos los meses pagamos por remuneración un porcentaje. Entonces, un accidente laboral parte por la mutual. Una vez que los fondos se acaban ahí, usted va por su ISAPRE o FONASA. Y si tiene usted un seguro complementario de salud, entonces ahí complementario paga la diferencia. Pero si usted va directamente a la ISAPRE o a FONASA, lo van a atender, pero está haciendo uso, dejó afuera a la mutual, y entonces la mutual le llega plata todos los meses y usted no hace uso de ese seguro. Entonces, ¿qué pasa con la mutualidad? Gana plata la mutualidad, y por eso tiene tremendas infraestructuras en todo el país. Entonces, uno mismo no hace uso correcto de los beneficios. Lo mismo pasa en una municipalidad, en cualquier empresa en realidad. Si usted no hace uso de los seguros, genera un problema. Uno se hace la pérdida y genera la riqueza en el otro lado. Entonces, y eso es distorsiones al mercado. Entonces, el tema de las normas internacionales contables lo que hace que son reglas, son acuerdos, son principios, son convenciones. Y nuestro texto, en este caso, o nuestro líder que lleva esta instalación, es la Contraloría General de la República. Y la Contraloría es la que genera entonces estos documentos que nosotros vamos a estudiar, que es la resolución 3 del año 20. Hay un instructivo también de adopción de
de IFRS, el 12.203 del año 20, el instructivo para las municipalidades para hacer la convergencia. Hay otro instructivo oficio, ¿no es cierto?, donde está el plan de cuenta. Hay otro oficio en donde está el manual de procedimientos contables. Entonces, los textos que tenemos que disponer para hacer la convergencia son los que hay que estudiar. Y la pregunta que uno, ¿para qué? ¿Por qué? Ni que sepa. Bueno, como le decía, el Chile forma parte de otras organizaciones internacionales y entonces, y estos clubes y estos países que llevan su contabilidad bajo este modelo, generan entonces una confianza e interactúan en la información, la comparten. Y esto permite entonces revisar, analizar y opinar sobre el origen y destino de los recursos. Los países también son revisados de esta forma a través de del estado financiero consolidado de la nación. Entonces los países también, cuando salen al mundo, por ejemplo, a buscar dinero para hacer inversiones, usted tiene que presentar, lo primero que hace es presentar los estados financieros. Esta es nuestra situación económica. Y sobre esos niveles de riesgo es que los inversionistas prestan dinero. Chile ha tenido que salir producto de la pandemia, como todos los países, a buscar dinero. Y ese dinero lo ha conseguido de una manera bastante fácil, a una buena tasa de interés y a un plazo, ¿no es cierto?, agotado. Y esa deuda hay que pagarla y hay que pagarla con intereses, y para que me presten dinero tengo que tener un riesgo razonable. Y eso hace entonces que Chile hace rato que tiene buena conducta, tiene buenos indicadores financieros y por eso llega dinero. Pero estamos en una situación compleja en donde la deuda está llegando a niveles que se habían prácticamente eliminado. Chile tiene una política de estructura financiera, una política monetaria, y que no estaban considerados este endeudamiento. Por lo tanto, en algún minuto los balances no van a dar, o si quiero conseguir dinero voy a tener que pagar una tasa más alta. Bueno, pero ese dinero lo pagamos todo. Entonces, lo paga el país completo. Entonces, en algún minuto, el Estado dice, bueno, hay que empezar a pagar la deuda, y esa deuda significa reducir algunos gastos. Por ejemplo, el presupuesto del 2022 está entrampado, ¿no es cierto?, en el Congreso, justamente porque se sabe que hay que reducir y un 22%. Y hay una parte importante que se va a reducir en las municipalidades. Entonces eso en el Congreso se determina y se tiene que aprobar sí o sí. Y se sabe que el 2022-2023 van a ser de bajo crecimiento,
Y no solo eso, hay que pagar la deuda. Entonces el dinero va a tener, es más caro. Por eso necesitamos producir para pagar la deuda. Y eso les pasa a todo el mundo. Y por supuesto a las municipalidades. Así que, bueno, toda esa gestión financiera y todo este tema económico pasa por estas normas. Y entonces, una vez al año, hacemos una presentación, ¿no es cierto?, de cómo manejamos el dinero. Yo siempre he dicho de que a veces a las personas no les gusta mucho este tema, pero es verdad, todo lo que está detrás de esto es dinero. Y el dinero hay que producirlo. Si no lo produce usted, lo produce otro. Entonces, es sensible el tema, pero no lo podemos ignorar, porque no lo podemos hacer el desentendido, porque si yo tengo la luz encendida, eso tiene un costo. Entonces, si es de día, la luz del día me es suficiente, pero entonces hay gente que no tiene conciencia del dinero y no apaga la luz. Lo mismo que el agua, ¿verdad? Lo mismo que el aire acondicionado. El uso excesivo de bienes y servicios tienen un costo. Si yo imprimo todos los papeles y no digitalizo algunos, por supuesto que es más caro. Si yo compro 1 kilo de tomate y veo que la mitad se pierde porque no lo consumo, y sigo comprando siempre 1 kilo de tomate y veo que la mitad no lo consumo, bueno, estoy perdiendo plata. Entonces, nosotros, los países, en realidad, la educación financiera es fundamental. La educación financiera es fundamental. Por ejemplo, nosotros, cuando tenemos nuestra tarjeta de crédito, damos una fecha de pago. Pero la pregunta es, ¿por qué pagamos después? Si yo mismo voluntariamente puse una fecha. Ah, es que me olvido. Siempre me olvido. Claro, pero ese olvido son platas que tú pagas en exceso, por intereses, por no pagar a tiempo. Y si tú lo sumas en un año y lo multiplicas por 40 años, es mucho dinero. Entonces, esa educación financiera es lo que se necesita tener. Porque si usted pierde, otra persona gana. En este caso, el banco. Entonces, ¿qué culpa tiene el banco si usted no paga su cuenta a tiempo? Por ejemplo, los bancos han ganado mucho dinero en este periodo. Y la pregunta es, ¿por qué ganan dinero? Bueno, porque la gente tiene dinero, lo primero que hizo fue pagar sus deudas. ¿Sí o no? Y ustedes y las municipalidades también se beneficiaron porque todo lo presupuestado o casi todo se cumplió y mejor de lo propuesto. Los permisos de circulación fueron pagados, las patentes comerciales se pagaron. ¿Y por qué? Porque la gente tenía dinero. Los bancos se beneficiaron, ¿por qué? Porque las empresas y personas pagaron sus deudas que tenían atrasadas. En este minuto los bancos
están súper felices. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba que iba a ser un caos, al final fue todo lo contrario, digamos. Cobraron lo que tenían que cobrar, pues hoy día están en los mínimos préstamos, y entonces ahí está. Entonces, si usted, ¿no es cierto?, se endeuda y paga su deuda, está perfecto. Pero si usted siempre la paga atrasada su deuda, siempre está pagando un interés, una multa, un reajuste, y bueno, eso es pérdida para usted y ganancia para otro. Entonces, por eso es importante invertir más que gastar. Y la única forma de ver eso es teniendo educación financiera. Entonces, a veces nosotros compramos, el mejor ejemplo son estos, mire, en los celulares. Cuando uno compra celulares, uno compra un plan. Los planes hay que revisarlos permanentemente, porque cada vez son más baratos. Entonces, y a veces estamos pagando en exceso por un plan. O antes uno pagaba más por hablar por celular, pero hoy día todos usan WhatsApp. Son muy pocos los que hablan por celular, o la cantidad de minutos. Uno usa la internet por el celular, habla menos. Uno graba la conversación y la envía, ya no está pegado al celular una hora. Entonces la, vamos modificando los contratos. Entonces ustedes, si tienen ahí contratos con celulares, eso hay que revisarlo porque son cada vez más baratos. El celular es cada vez más caro, pero esa es otra cosa. Y así, el uso de los recursos. Entonces, tenemos que ir tratando de mejorar la administración, la gestión financiera, no solo a nivel empresa, no solo a nivel municipal. Hay que ir también por lo personal, que recuerden, si uno está mal, la persona, si está mal, ¿cómo va a pagar su obligación? Entonces, no es un tema menor. Bien, entonces las normas internacionales contables, ¿no es cierto?, para el sector municipal, comienzan a regir el 1 de enero del año 21. Y entonces nosotros tenemos un balance al 31 de diciembre del 2020, que viene con la normativa 6820 del 2005. Bueno, esos saldos iniciales al primer 21, usted va a tener que hacer la convergencia en aquellas partidas, y va a tener que hacer uso entonces de este oficio 12203 del año 20, que tiene fecha 18 de junio del año 20, instructivo, ¿no es cierto?, de primera adopción. Entonces, eso hace entonces que en este curso veamos, ¿no es cierto?, las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal, la resolución 3 del año 20 de la Contraloría, y la normativa específica, bienes de uso, activos intangibles, existencia y políticas contables. Y por supuesto, este instructivo que ustedes deben tener.
una norma, ¿qué es lo que es una norma contable? Mire, una norma contable son reglas, son principios, son acuerdos, son aquellas que narran, que prescribe y métodos de registro, de reconocimiento, de valoración y medición de una transacción. A veces nosotros nos confundimos con lo que es una inversión, con lo que es un gasto. A veces nosotros nos confundimos con el tema de los ingresos. No entendemos un deterioro de un activo. No entendemos por qué depreciamos o amortizamos un activo. Entonces, los activos son generadores de flujo. Entonces, a veces lo que yo le estaba señalando, por ejemplo, el activo de una licencia médica, una cuenta por cobrar. Si yo no tengo claro qué es una cuenta por cobrar, ¿qué quiere decir una cuenta por cobrar? Bueno, que es cobrable. Hay que hacer la gestión de cobranza. Entonces tiene un trayecto, tiene una ruta, y esa ruta hay que transitarla y ir dejando una huella de la gestión que se hace. Yo soy independiente más de 20 años y tengo mis empresas y tengo gente que trabaja y yo las hago ver. Bueno, pero ¿y por qué tú, que estás para cobrar, tú haces la factura, tú la envías y después te olvidas de cobrar? ¿Y por qué yo sí tengo aquí en la mente, habrán pagado esta factura no está pagada? Entonces cuando me llama mi cliente y yo me acuerdo de la factura y llamo al trabajador y le digo, oye, este caballero pagó las facturas anteriores, mándame el detalle. Entonces yo le digo, pero ¿cómo tú, si tú estás para cobrar, cómo puedes dormir si no estás haciendo la pega? ¿Cómo la conciencia? Si tú haces tu factura y la tienes que hacer el seguimiento de la cobranza. ¿De qué vale hacer una factura si tú no la vas a cobrar? Y a fin de mes hay que pagar los sueldos, hay que pagar la luz, hay que pagar la internet, hay que pagar los arriendos, hay que pagar miles de cuestiones. ¿Con qué? Si tú no cobras. Entonces, eso, yo tengo gente que trabaja conmigo muchos años, porque no me gusta despedir personas. Lo que me gusta es contratar personas y capacitarlos. La mayoría se van porque buscan mejor salario y crecimiento, etc. Entonces transitan por la oficina y otros se quedan. Entonces, y siempre yo les hago ver este tema. Estas conductas, aun cuando son de la profesión, no tienen desarrollado esa necesidad de convertir algo en dinero. Yo recuerdo, por ejemplo, los papeles, cuando llegaron las impresoras y empezamos a imprimir papel, era una locura, todo el mundo imprimía por si acaso, para ver cómo sale la tinta, la cuestión. Y yo les demostré que no era necesario imprimir. Y si imprimíamos, lo primero que hace uno, lo lee, listo, y después lo bota. No, digo yo, hay que ocupar la hoja por el otro lado. Eso es ahorro, bien uso del activo.
Y luego, bueno, los computadores ahora tienen una capacidad de almacenamiento increíble. Y por último, discos externos. Digitalizar todo, no al papel, no a imprimir. Guardar todo. Y increíble cómo uno ahorra dinero. Yo un registro ahí de los años, mira todo lo que nos hemos ahorrado. Una pequeña empresa, si no tiene carácter de ahorro, no vive, no sobrevive. Entonces, nosotros en una municipalidad, con mayor razón, hay miles de formas de ahorrar. Yo trabajé 15 años en una empresa y me odiaban porque todo era economía. Y entonces, cuando uno tiene respeto por las cosas ajenas, las cuida. Y si son propias, con mayor razón. Entonces, es importante tener el concepto del buen uso de los bienes. Y eso genera entonces excedente, genera riqueza, y esa riqueza la usufructúa uno mismo, porque tiene todo para trabajar, tiene su computador en buen estado, su impresora, su teclado, su celular, la máquina de sumar, el lápiz, la goma, la regla. Tiene todo a la mano, no tiene para qué ir y pararse para ir a buscar esta cuestión, ir a buscar lo otro. ¿Cuántas veces te has parado? ¿Cuántas veces has tenido que ir a pedirle algo al otro trabajador? Y eso es pérdida de tiempo, desconcentración. Nuevamente volvemos a lo mismo. Eso es dinero. Eso es dinero. Entonces eso es productividad. Entonces hay que ir por el buen uso de los activos, el buen uso del conocimiento. El conocimiento es para aplicarlo, no para ignorarlo. Si usted sabe que tiene que pagar una deuda y el plazo es tal día, páguelo ese día o páguelo antes, no lo pague después. Porque si lo paga después, eso viene con multa. Y esos son varios kilos de pan, varios kilos de azúcar, de arroz, de té, que usted no va a poder comprar por pagar después, pudiendo pagar antes. Obviamente, si no puede pagar, no hay nada que hacer. Pero eso es el tema. Entonces, y esto es lo que vamos a trabajar en estos días. Entonces, como esto es dinero, tenemos nuestro oficio, el 6820, ¿no es cierto?, que trabajamos con él 15 años. Pero hoy día es historia. Hoy día es NIC SP. Y conectado, ¿no es cierto?, al mundo. Entonces, estas normas nos van a permitir, insisto yo, para las personas, para ustedes que están ahí, ¿no es cierto?, escuchándome, estas normas son conceptos internacionales que se traducen en textos y nosotros, al conocer estas normas, cómo funcionan, van a generar estados financieros de una calidad internacional. Y el usuario, que es el que toma esta información, va a poder revisar esta gestión anualizada. Ven ustedes, si ustedes revisan con cuidado el instructivo de la primera adopción y revisan y estudian la resolución 3, van a darse cuenta que ahí dice claramente que las
los estados financieros de las municipalidades va a ser revisado periódicamente por los usuarios, por observatorio. Hoy día, a través de una plataforma digital, todas las municipalidades van a enviar su estado financiero ahí. Y el observatorio de gestión financiera de las municipalidades va a estar ahí estudiando esto. Y no solo el observatorio, sino que las universidades, el propio impuestos internos, nosotros, los profesionales que nos dedicamos a estudios de los estados financieros del sector público, y empezamos a conversar y a preguntarnos cosas, ¿no es cierto? Ustedes ven el caso del parque metropolitano, el parque, el que está aquí, ¿no es cierto?, Parque Arauco. Hay problemas de uso de los dineros. No hay una investigación no menor. Entonces, ¿y por qué sucede eso? Bueno, usted entra a Internet, busca en Google lo que quiera, usted va a encontrar esa información. Entonces, lo que se busca es transparentar la ruta del dinero. El buen uso de los recursos. Las NIC-SP no evitan el fraude, el robo, no lo evita, pero sí, a través de su estructura, permite detectar mejor una anormalidad. Entonces, por eso Chile asume este compromiso de llevar, ¿no es cierto?, todas las actividades económicas del sector público a normas internacionales. Entonces, es como estar en primera división, ¿no es cierto?, del fútbol. Es como estar en primera división en cuanto a transparencia. Insisto, la NISP no evita el fraude por sí solo, pero sí, a través de una auditoría, permite, ¿no es cierto?, transitar hasta encontrar rastros, ¿no es cierto?, de destino de los recursos de mejor manera. Entonces, es un tema que hay que manejar. Bueno, el sistema de información contable. El sistema de información contable, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos es la ley de presupuesto que vimos, ¿no es cierto?, en el curso 1, como la formulación, la discusión y aprobación. Luego viene la ejecución del presupuesto y la evaluación y la auditoría que, ¿no es cierto?, permite detectar este manejo del presupuesto. Bueno, en esa actividad, entonces tenemos la actividad económica y los recursos se empiezan a mover. Llegan las plata y se empiezan a manejar. Y ahí tenemos otro tema. Bueno, tenemos las lucas y no siempre somos eficientes en el manejo del dinero. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, un problema. Es como
yo siempre traigo los ejemplos a lo doméstico. Yo nunca he logrado entender por qué a uno le falta dinero. Pero como Fernando, si a todo el mundo le falta dinero. Pero es que no debería ser así. ¿Por qué no? Porque si tú ganas 1 millón, ¿cómo se te ocurre gastar 2 millones? No, pero es que el otro lo pago con... No, pues, digo yo. Es al revés. Primero ahorra y después te gastas. Pero la gente no hace eso. La gente gasta primero y después paga. Y eso es pobreza. Es como cuando un niño de la universidad llega a la casa y le dice, papá, mira, tengo cuenta corriente. Y uno lo queda mirando, pero ¿y cómo si tú no trabajas? No, pero con la mensaje que tú me das, y entonces con eso me manejo. Y después, mira, papá, tengo una tarjeta de crédito. Pero ¿cómo si tú estás recién estudiando? No, pero con la mensaje, claro, pero es que papá es sin, no hay gasto, no hay gasto por mantención. Hasta ahí todo perfecto. Pero después en el uso del recurso es donde se genera la pobreza, porque está gastando cosas que no tiene. Entonces, si tú colocas 2 personas, ganan exactamente lo mismo. Uno es eficiente en el uso del dinero y el otro no, es un pajarito que cree que el dinero cae del cielo y gasta y paga y anda dándole la vuelta, estresado y que le llegan las cuentas y no puede pagar. En cambio el otro vive más austero, ahorra y se da sus gustos, es más lento, todo lo consume después. Este otro no, pues tiene el mejor celular, el mejor auto, tiene todo, ¿no es cierto? Pero le dé a medio mundo. En cambio este otro, más austero, más lento, no tiene el mismo auto que este otro, no vive en el mismo lugar que este otro, ¿no es cierto? Pero duerme. Este otro duerme poquito. Y bueno, y ahí está el misterio, en el ahorro, en aprender a vivir con menos. Bueno, entonces esta actividad económica, el proceso contable, ¿no es cierto?, nos genera un sistema de información y el proceso contable lo trabajamos con este plan de cuenta que tenemos ahora, el nuevo, y también trabajamos con nuestro manual de procedimientos contables, ¿no es cierto?, el oficio 59.549 del 20. Y el plan de cuenta, ¿no es cierto?, es el 11.006, parece que es también del año 20. Y los comprobantes contables, ahí yo siempre le trato de decir que ustedes, no sé, hablando de inversión, ¿no es cierto?, del ahorro, mira, aquí hay un buen dato para que ustedes lo hagan ahí conversar. A mí me gusta mucho esto donde es posible ahorrar. Yo soy fanático para esa cuestión. Tengo eso desarrollado muy temprano. Siempre veo dónde está el problema. Y entonces los comprobantes ustedes lo imprimen, lo empastan, lo guardan en una bodega, qué sé yo. Pero eso es mucho gasto. Volvemos a lo mismo. Hay un software que está validado por el impuesto interno. Y entonces ustedes pueden pasar toda la información del año en contable, ¿no es cierto? Y todos los libros lo pasan por ahí y lo digitalizan y lo suben a una plataforma, a una nube o lo guardan en un disco duro si quieren, pero ya no necesitan bodegas y papel para poder bajar toda esta información en papel. Eso ya es pasado. Hoy día hay un software que permite y que el Servicio de Impuesto Interno te lo acepta y en una revisión de cuenta, el servicio, tú le mandas los documentos
o le das acceso a Impuestos Internos para que ellos hagan la auditoría. Recuerden ustedes que Impuestos Internos hoy tiene facultades de auditar los estados financieros digitalmente. Entonces, si usted tiene su municipalidad tiene un problema con impuestos internos mayor, bueno, se audita y estamos. Entonces, ¿cuánto vale ese software? Bueno, es más caro, le aseguro, tener una bodega y tener papel. Y en un año se paga. Entonces ahí tienen una inversión. Le va a servir, se van a ahorrar muchísima plata. Bueno, entonces, la información, ¿no es cierto?, contable. Y también ahora aparece otra solución a un problema, que es el tema de la remuneración, ¿no es cierto? Hay un software de remuneraciones que si usted usa ese software, la declaración jurada, la 1887, el servicio se la va a proponer tal como se la propone la 1800, son las recetas de honorario. Entonces vamos entrando a una etapa de gestión que nos permite economizar y ser más productivos. Y hay que entrar a ese mundo de productividad, porque si no somos productivos, la pobreza se presenta en gloria y majestad. Hay que ser productivo. Entonces, esta información contable, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí la ruta, ¿no es cierto? Esta información contable elaborada correctamente nos permite presentar estados financieros. Recuerden que los estados financieros no son para el alcalde ni para el administrador. Los estados financieros es una obligación de emitirlo para los usuarios. Y los usuarios son, según la resolución, ¿no es cierto?, resolución 3, son, por ejemplo, las mismas personas que trabajan en la municipalidad. Son para el Ministerio de Hacienda, son para el Banco Central, son para impuestos internos, es para la Dirección del Trabajo, es para el prestatario, es para el votante, para las organizaciones sin fin de lucro. Ellos quieren saber en qué se gastaron la plata. Porque nosotros sabemos que dinero hay. El tema está en qué gastamos el dinero. Mire, yo le voy a decir un tema. Yo siempre se lo hago partícipe. Por ejemplo, la comisaría virtual, ¿no es cierto?, nace producto de la pandemia. En realidad ya existía, esa es la verdad de las cosas. Pero se le conoce más masivamente, dado por los miles de veces que las personas interactuaron con la comisaría pidiendo permiso para ir a comprar. ¿Se acuerdan eso? Cuando estábamos restringidos en salidas, entonces teníamos 2 permisos a la semana para ir a comprar cosas. Y estábamos, y entonces todo ya rápido, y la gente dejó de ir a la comisaría a hacer la fila y la espera, y el carabinero anotando, y uno se va con el papelito, y la cuestión, que me tengo que trasladar, tengo que viajar, tengo que ir a trabajar, etcétera. Entonces, todo eso se fue reduciendo a un servicio digital, y la gente ya no tenía que ir hasta temprano y qué sé yo. Bueno, esa comisaría se le hizo una evaluación, ese software. Mire, Carabineros de Chile se ahorró
se ahorró 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos se ahorraron en papel, en imprimir, en toner, en recursos humanos. 13.000 millones de pesos. Equivalente a 160.000 árboles, a la tala de 160.000 árboles de tala. Ahora, ¿se pensaba que ese software iba a generar tal impacto? No, no se tenía, pero se usó la crisis para mejorar el aparato. Y hoy día no solo te sirve, sino que te entrega otro servicio y ya no tienes que ir a la comisaría. Entonces ahí, de la nada, de un software muy tímido, se potencia. Y hoy día ese software está a disposición, porque hay una cantidad de información enorme, para el resto del sector público. Es una información que hay que compartirla. Pero no solo eso, ustedes saben, es un activo intangible. Y los activos intangibles, usted lo puede arrendar. O sea, podría Carabineros a otras policías del mundo, ¿no es cierto?, si lo necesitan. Carabineros podría tener ingresos por el uso de un intangible. Entonces, no solo es para, me mandaron un OK, aceptado, vaya, informado, autorizado. No solo eso, detrás de eso hay inteligencia humana. ¿Qué es lo que la gente realmente necesita? Y hay que digitar esto para que la gente no venga. Use la internet. Las municipalidades pueden hacer lo mismo. ¿No es cierto? Entonces hay que pensar qué cosas se pueden digitalizar para que el usuario no tenga que ir a la municipalidad, sino que lo logre por la vía digital. Entonces, estos estados financieros, las municipalidades, las personas, los usuarios, logran, ¿no es cierto?, grados de satisfacción cuando la gestión está bien hecha. El servicio está bien prestado. Bueno, con esta información contable esto nos va a servir para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Y las tomas de decisiones también son evaluadas, si son correctas, incorrectas, propias, impropias, ¿no es cierto? Las tomas de decisiones. Ahí hay un temita, porque nosotros los estados financieros los relatamos, los escribimos, los describimos, los cuantificamos y está a disposición del público. Pero fíjese usted que las tomas de decisiones no están siendo medidas, evaluadas. ¿Quién autorizó el pago de tal cosa, por ejemplo? Porque cuando hay fraude, alguien tomó decisiones. Alguien apretó la tecla y el dinero pasó de una cuenta a otra. O los cheques. Alguien autorizó. Alguien vio eso. Entonces, por eso es que las tomas de decisiones, ahí hay un tema, que ¿quién toma la decisión? ¿Por qué usted pagó esto? Entonces, los usuarios, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí puras caritas felices. Entonces, puede ser que, ¿no es cierto?, sería un año perfecto para una municipalidad, donde está todo muy bien. Pero yo insisto, yo soy más exigente. No basta con administrar, hay que crear riqueza. Y usted me puede decir, pero profe, nosotros somos municipal, nosotros no. ¿Y por qué no? O sea, usted acepta que en la cuenta corriente el dinero esté ahí sin invertir.
y peor ahora con la inflación, o yo prefiero pagarle a los proveedores, si es que no quiere que haga inversiones en el mercado. Entonces le pago a los proveedores. Pero tener la plata en la cuenta corriente sin generar ganancias no es correcto. Los libros de finanzas dicen que eso es pérdida de dinero, de la capacidad de adquisición. Mientras más días tenga la plata inmovilizada, es pérdida de poder adquisitivo. Entonces, hay personas que dicen, no, porque nosotros somos de la municipalidad, entonces no estamos para especular. Pero esa es una opinión personal, los libros dicen otra cosa. ¿Puedo comprar acciones de una empresa? Sí. ¿Y para qué las compro? Puede ser una oportunidad de ganar dinero, pero es que nosotros no estamos para especular. Entonces, no compre, páguele a los proveedores más temprano. O sea, la administración financiera es, ¿no es cierto?, importante. Es importante la administración financiera. Tengo restricciones, no puedo comprar hacer inversiones. Muy bien, pero si tiene excedente, lo lógico es que termine pagando a proveedores antes, no sé, haga buena negociación. No, yo te pago a los 30 días, te pago a los 15 días, pero véndeme más barato. Entonces, las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. Veamos, aquí hay unos temas que son interesantes. En el pasado, el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. O sea, nuestra norma al 31 de diciembre del 2020 carecía de niveles de calidad, al no reconocer, por ejemplo, cuentas por cobrar o activos que sí estaban siendo, no, sí eran de control de la municipalidad. Bajo las normas NIC-SP, en cambio, las finanzas de las entidades de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia pública o privada, nacional o internacional, y además ser revisadas por los propios ciudadanos, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera y manejo de recursos públicos. Vean ustedes, entren a Google y busquen información financiera de cualquier municipalidad y se van a sorprender la cantidad de información que hay. Entonces, hasta documentos privados están en la internet. Las confirma con timbre, con el visto bueno, con todo. Impresionante. Entonces, mientras más información haya disponible, más transparente, más confianza para la ciudadanía. Por ello, adoptar las NISP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país. Entonces, los países se exigen, ¿no es cierto?, transparentar el uso de los recursos. Vean ustedes ayer en una declaración que salió hoy día en los medios de comunicación, la probabilidad, un proyecto impresionante de Chile a través de la energía solar. Chile puede o podría en el futuro proveer de energía eléctrica a China a través de un cable submarino. Vean la foto, es impresionante esa idea. ¿Y es posible? Sí, es posible. Porque China y toda esa parte de Asia es la parte que más contamina el planeta. Entonces se necesita
pero ellos no pueden dejar de contaminar porque necesitan producir para las personas que viven ahí, son millones. Y entonces si no producen, colapsa todo el sistema. Entonces, ¿cómo apoyar a esos países que contaminan? Llevándole energía limpia, y Chile puede hacer eso. Es una locura, pero Chile puede hacer eso. Chile sabe, el Estado de Chile sabe que la energía solar es la solución a todos nuestros problemas. Chile no produce petróleo ni gas. Dos productos que hoy día, dado el cambio climático, las personas no lo prefieren. Y por eso estamos convirtiendo, por ejemplo en Chile, sacando las empresas que producen energía utilizando el carbón. Ahora la central Renca, que tiene la generadora central Renca, tiene, ¿no es cierto?, generadora de electricidad a petróleo y no quiere quemar petróleo. Entonces también lo va a dar de baja y se va a quedar una a gas. Pero después viene el tema del gas, tampoco quiere consumir gas. Entonces el futuro es la electromovilidad. El crecimiento viene por el uso de ese tipo de productos para generar energía. Y en este caso Chile es el tema solar, también el tema eólico, geotérmico y energía submarina. Chile está concentrado en esas cuatro porque tenemos ventajas sobre eso. Chile tiene mar de entrada y de salida. Los vientos están ahí por el tema costero y el tema solar está en el norte, en el desierto de Atacama. En ese lugar, luego lo vamos a ir viendo de a poco, pero hasta hace poco salió en los medios de comunicación 3.600 millones de dólares en concesiones. Y ahora tenemos una nueva concesión más agresiva para el 2022, porque hay empresas que quieren instalarse en el sector norte para la generación de energía solar. Chile es dueño de esa tierra y la está concesionando a 30, 40 años. Y esas municipalidades de esos sectores hoy día están con una capacidad de gestión tan sobrepasado, porque llegó gente a vivir, a ocupar, a habitar, porque bueno, primero hay que hacer la planta solar y después hay que administrarla. Entonces, por un lado, se termina una actividad económica y por otro lado nace una nueva actividad económica. ¿Vale? Entonces es importante entender cómo se mueve el mercado. El mercado son son oportunidades de comercializar, de producir, de generar riqueza, en donde tenemos ventaja. Entonces los chiquillos ya no están estudiando, ¿no es cierto? Ahora se están yendo todo el tema solar y todo ese aprendizaje se lleva también a las ciudades y las ciudades también comienzan a utilizar la energía solar. Y bueno, y una municipalidad también, pues, debería, ¿no es cierto?, hacer inversiones en convertirse, ¿no es cierto?, en autosuficiente, por ejemplo, en el consumo eléctrico. Entonces, tenemos, adoptar las NISP refleja, ¿no es cierto?, un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país. En esa línea, los servicios públicos de Chile deberán detallar
rigurosamente los activos y pasivos en los estados financieros, con reglas de valorización clara y precisa. Esas reglas de valorización. ¿Cuáles son las reglas de valorización? Y ahí usted tiene que empezar a estudiar el costo histórico, el valor razonable, el costo amortizado, el valor corriente en plaza, la tasación comercial. Esas son valorizaciones. También dice ahí, deberán indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional de un año a otro, contribuyendo con ello a una rendición financiera mucho más integral de la que existe hasta ahora. Entonces, los estándares están más altos y hay que entonces, para competir y elaborar ¿no es cierto?, estos estados financieros, necesitamos capacitación y personal calificado. Entonces también es una oportunidad para la profesión contable. Bueno, entiendo que ahora tenemos un coffee y volvemos a las 15 minutos Hola, más. profesor, ¿cómo está? ¿Tanto Hola, tiempo? señora Silvia. Sí, pues. Estaba sin audio. Son las 10:30. ¿Va a ir al break ahora? Así Qué es. gusto verlo. Encantado. ¿Va a ir al break ahora? Sí, sí. 15 minutos. Vale. Listo.